acá lo importante es lo que va a pasar con nuestro país. Y por eso también es importante saber quiénes son los posibles reemplazos en caso que José Gerí, luego de esta mañana, no continúe en el cargo de presidente. Entonces, según algunos especialistas, podrían ser Mari Carmen Alba o también Silvia Montesa, ambas de Acción Popular, para entender sobre el escenario, qué hay detrás de cada persona, qué es lo que se busca como un perfil cuando faltan solamente 54 días para ese 12 de abril con las elecciones que tenemos acá en nuestro país. Vamos a conversarlo acá con Miguel Antezana, como está nuevamente. Y entonces, estos son los nombres que se están barajando, ¿no? Si que ponemos en primera línea, entonces, a María Carmen Alba como Acción Popular, ¿qué es lo que entenderíamos de ella? ¿Sería una buena idea? Bueno, tenemos que tomar en cuenta para empezar que Acción Popular es un partido que ha sido precisamente excluido de las elecciones generales de 2026 por todos estos pleitos internos que han tenido. Y sobre todo en el caso de la persona de Mari Carmen Alba, es una persona que tiene pues un rechazo tremendo, es una persona muy repelente y a nivel político sería una muy mala jugada de parte del Congreso. Sobre todo porque si es que insisten en colocarla a ella en el escenario posible de la censura de Gerí, yo creo que va a pasar algo como que sucedió con Merino, que la gente puede manifestarse en las calles y esto puede desencadenar una serie de protestas en contra de esta designación del Congreso, sobre todo por tan poco tiempo y porque no va a poder hacer mucho frente al gobierno. Exacto, no, pero, y por eso es importante una persona que sea en la transición, ¿no?, transparente, que haya consenso, que pueda consensuar con las bancadas. Pero hablando de esta antipatía, la cual se ha ganado Mari Carmen Alba, hay que entenderlo por qué. Por esos hechos como, por ejemplo, lo que pasó con Chabelita, ¿no es cierto?, ¿no?, cuando le jaló el brazo a la congresista. Con estas actitudes y comportamiento que ha tenido tanto en el Congreso y también recordemos cuando asumió el mandato Pedro Castillo, que desde ese momento comenzó ya a mostrar unos signos inclusive casi que hasta de racismo. Entonces toda esta situación de ella y la actitud, la altanería, todo el comportamiento déspota que ha tenido, por supuesto le ha generado una pésima imagen. Eso fue un 9 de julio del 2022, cuando ya estaba por Piura y en una reunión, ¿no?, ahí frente a todo el público, dice que el Estado peruano trabaja para todos, para blancos e indios. Y desde ahí nació también un tema que les dijeron, estás discriminando, y fue toda una ola que también fue acorde cuando luego insulta al congresista Illich, ¿no es cierto? Sí, tenemos una serie de hechos, como te digo, podemos estar toda la mañana hablando de todos los elementos que hacen esta antipatía hacia Mari Carmen Alba. Pero sobre todo que la actitud de ella, imagínatela frente a la presidencia, no va a generar consensos, no va a generar esa tranquilidad, esta tranquilidad que necesitamos en este proceso de transición, porque estamos en un proceso electoral y sobre todo también hacia una nueva presidenta o presidente de la República. Entonces, no solamente una persona de consenso, sino una persona que genere esta tranquilidad y no genere esta antipatía que tiene esta mujer. Exacto, entonces bueno, pero igual esos son los nombres que se están mencionando. Específicamente lo que va a suceder ahora en menos de 35 minutos, cuando arranque este debate de censura, ¿no? ¿Cómo es que se da? ¿Qué es lo que sucede? ¿Todos debaten entre los congresistas? ¿Deciden? Coméntanos usted. Bueno, yo creo que aquí también pasamos nuevamente una palabra clave que tú dijiste al inicio. Vamos a ver los escenarios. Lo primero que va a suceder es saber si tenemos el quórum suficiente. Tienen que haber 65, 66 congresistas presentes para que se dé inicio a la sesión plena. Hay una cantidad se ha mencionado estrategias dilatorias que pueden aplicar los congresistas y la primera es esa, que no haya quórum. En segundo lugar, vamos a suponer que hay quórum. En ese momento lo que puede suceder es que alguien proponga que haya una cuestión previa. Esta cuestión previa quiere decir que este proceso de censura o vacancia, que es una discusión, se manda a la Comisión de Constitución para que se decida si realmente qué es lo que procede. Y si se va a la Comisión de Constitución, eso quiere decir que va a haber entonces un proceso dilatorio hasta marzo, porque se tendría que convocar la próxima sesión del Pleno recién en el mes de marzo. Entonces ya, por supuesto, con el mes de marzo las cosas se enfrían, se comienzan a hacer muchas movidas y eso es bastante peligroso también a nivel del Poder Ejecutivo, porque recuerda que hay una serie de acusaciones que están saliendo y siguen saliendo en contra de Gerí. Ahora, con esta cuestión previa, que podrían presentarlo, pero se lanza el tema de la cuestión previa y tendría que lanzarlo también en la votación, ¿no es cierto? Claro, todo esto, por supuesto, tiene que ser votado. Todo paso tiene que ser sometido a votación en el Congreso. Ahora, en el caso de que haya quórum, que no haya cuestión previa, que comience a debatirse los procesos de censura, recuerda que hay 7 mociones. Aquí puede haber de juntar las mociones, de trabajarse por separado, y este puede ser un debate que puede tomarse horas y horas. Y esto es bastante agotador, porque finalmente lo que va a suceder es qué importa son los votos.
Y ahí también puede haber otro escenario. Gente que se desaparezca misteriosamente, gente que se abstenga, gente que no vote. Y lo que se necesita es la mayoría simple de los asistentes habilitados para esta sesión del Pleno. Es decir, la mitad más uno. La mitad más uno de los que estén. Como mínimo 60 y... No, primero para que la sesión del Pleno se instale tiene que haber 66. Ok. Ahora, vamos a suponer que hay 70. De esos 70, con 36, la mitad más uno, pueden censurar a la mesa directiva y por supuesto ahí también incluyen a Gerí. ¿Y qué pasa con esta alternativa que había propuesto Héctor Valer de Somos Perú para decirle al presidente que dé una cuestión de confianza? ¿Qué significa esa cuestión de confianza? Bueno, yo creo que demuestra una vez más la gran ignorancia del señor Valer a pesar de ser congresista. La cuestión de confianza se presenta solamente por temas de política de gobierno, no por personas. Y en segundo lugar, tiene que ver generalmente con el tema de la presidencia del Consejo de Ministros, porque estamos hablando de política de gobierno. Entonces, presentar una cuestión de confianza para él mismo es totalmente absurdo. Si es que, por ejemplo, demos el caso que finalmente sí se lleva a dar la censura y ya no es más presidente de la República José Gerí, ¿él regresa a su escaño como congresista? Él regresa a su escaño como congresista, pero sin embargo recuerda que también en estas últimas horas se ha aprobado una comisión investigadora para todo este proceso de estas citas extrañas con los chinos y otros procesos que mañana también la citación, el empresario chino mañana. Exactamente. Entonces regresa a su curul de Congreso, pero eso no quiere decir que está libre de polvo y paja, sino que también puede someterse a investigaciones y ya tiene carpetas de investigación, fiscales de investigación abiertas, que esto también puede comenzar a correr con más facilidad porque ya no ocupa el cargo de presidente de la República. Igual tiene, o sea, claro, no es que se vaya a librar de las investigaciones que se le dan, tiene que seguir el curso claramente. No, para nada. Entonces, él no tiene inmunidad. No tiene inmunidad, exacto. Entonces, pero esto para el Perú, ¿qué representa? Estamos solamente a 54 días de las elecciones el 12 de abril, ¿no es cierto? Y ahora estar pensando en un cambio de presidente, nuevamente. ¿Qué implica eso para Perú y cómo nos ven desde afuera? Yo creo que a nivel de lo que es la imagen país, por supuesto que estamos en un nivel bastante vergonzoso. Estamos hablando de prácticamente 8 o 9 presidentes en los últimos 10 años. Es más, si sacamos en lo que va de este siglo, tenemos no sé cuántos presidentes. La inestabilidad política es tremenda, pero sobre todo la inestabilidad causada por un sistema político que ya está colapsado. El sistema político es el daño estructural que tenemos que acabar. Es más, este sistema político ha sido... en vez de perfeccionarse, de mejorarse, ha sido empeorado con el Congreso anterior, porque estas reformas políticas ahora se transforman en un Congreso bicameral, en un Senado que va a ser prácticamente omnipotente, que va a nombrar a todo el mundo y que va a generar mucha más inestabilidad a partir del 28 de julio con las nuevas autoridades. Entonces, el que las elecciones se den en abril, el que tengamos nuevas autoridades, para nada implica que este clima va a calmarse. Desde mi punto de vista, al contrario, se va a incrementar la tensión social porque este Senado que elijamos, en el que muy probablemente estén los mismos partidos de siempre, va a ser omnipotente y va a colocar las cosas a su antojo. Y eso es bastante peligroso para la democracia peruana. Hablando justamente de aquellos quienes buscan la reelección, son 11 congresistas, si no me equivoco, ellos han pedido la licencia para no estar, ¿no? Justamente porque están en las campañas. Ellos, al haber pedido la licencia porque están en sus campañas, no podrían estar presentes el día de hoy, ¿no es cierto? No podrían. Si están pidiendo, si han pedido licencia, si están por descanso médico, por alguna razón que no los hace estar presentes, pues no están presentes. Claro, nada les impide que se puedan presentar. Tampoco es que está prohibido que puedan integrarse y formar quórum. Aquí lo que tenemos que ver es cómo se están haciendo las movidas para formar y romper el quórum a la hora de la votación. Porque como te decía, para que se instale la sesión del Pleno tiene que estar la mayoría, mitad más uno del Congreso. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de votar no se encuentran los congresistas. Entonces, eso ahí se ven todas las movidas que se están haciendo a nivel interno. Va a ser un día claramente larguísimo, es lo que esperamos nosotros también. Pero usted... ¿cuál cree que es el mejor escenario para el Perú? ¿Qué debería pasar hoy día a partir de las 10 de la mañana allá en el edificio Sánchez Carlos? Yo creo que lamentablemente no podemos esperar mucho, porque del Congreso tendría que salir el nuevo presidente del Congreso y ese presidente del Congreso se encarga de la presidencia de la República. Y el Congreso actual no tiene mucho que ofrecer. Todas estas personas que están, de los 130 congresistas, han perdido totalmente la confianza de la ciudadanía en este momento. A pocos meses, pocas semanas de las elecciones, intentar de que alguien del Congreso represente a esta institución que está desprestigiada y que ocupe la presidencia de la República es bastante difícil, bastante cuesta arriba. Entonces, pase lo que pase, la crisis política va a continuar.
hasta el cambio de gobierno. Y como te dije, con el cambio de gobierno es una nueva historia de crisis política. Sin embargo, por lo menos deberíamos tener la tranquilidad de que el Congreso va a intentar hacer algo ligeramente bueno. Digo intentar ligeramente bueno porque dependiendo de quién coloque en la presidencia, también ellos están jugando el prestigio para las próximas elecciones. Por eso que Keiko Fujimori decía que no quiere ningún fujimorista en la presidencia del Congreso ni en la presidencia de la República, porque es un desprestigio tremendo lo que está sucediendo en este momento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y también es bueno recordar que cuando José Gerí arranca este gobierno hace 120 días atrás, él arranca con un 58% de aprobación, ¿no? Me imagino que parte de esto era cómo se le veía tras la pantalla, con los operativos, en las madrugadas, los penales, y luego eso va decayendo. En picada baja un 37% y ahora con tanto escándalo, ¿no? Lo cierto es que, ¿cómo cree usted que se ve esa percepción del peruano luego de tanto escándalo que hemos visto y todos somos testigos? Ese alta aprobación que tuvo Gerí cuando ingresó fue precisamente consecuencia de que Boluarte dejó la valla muy baja. Recuerda que ella se deja el gobierno con una aprobación casi que nula. Entonces, cualquier persona que asumiera la presidencia inmediatamente iba a tener una aprobación alta. ¿Se la creyó entonces? Y se la creyó. Pero resulta que todo este proceso de acciones, sobre todo para pantalla, para decir humo, eso tuvo una consecuencia inicial. Sin embargo, cuando comienzan a descubrirse todas estas reuniones secretas con los chinos, todas estas negociaciones, inclusive contrataciones fraudulentas con esta persona que llevó al Congreso supuestamente pagando su bolsillo y todas las cosas más que se están descubriendo, han tenido un efecto, un impacto muy rápido, porque ha tenido un descenso prácticamente de 20, 25, 30% en 2 semanas. Entonces, eso, por supuesto, en ese momento impacta directamente a lo que es la imagen presidencial y a Gerí en particular. Por ese lado, él no tiene ningún soporte, ninguna legitimidad política. Si bien es cierto, la legitimidad viene por el lado de la Constitución, hay una legitimidad política que la ha perdido completamente. Entonces, lo más sensato en este momento, a pesar del poco tiempo que tenemos para las elecciones, es que cambien a esta persona, que la saquen del gobierno, porque está desprestigiando la figura presidencial. Ya para acabar, y entonces, ¿quién cree usted que debería estar ahí en el puesto de presidente hasta que sean las elecciones? Es bastante difícil decir un nombre. En este momento, como te decía hace un momento, de los 130 congresistas, yo creo que todos se pelean para ver cuál es el peor. Entonces, lamentablemente, tendrá que poner... Tiene que haber alguien, exactamente, tiene que haber alguien. No hay una figura como, por ejemplo, en el último caso que tuvimos de sucesión presidencial de Sagasti. No hay un Sagasti, entre comillas. No tenemos una persona que cercanamente pudiera tener algo de confianza. Entonces, eso es bastante grave. Y sobre todo que 88 de esos 130 congresistas piensan ir a la reelección. Entonces vamos a tener a la misma gente. Entonces lamentablemente es un panorama bastante turbio y ojalá se llegue a una solución de lo más sensata posible a pesar de todos los intereses que están en juego en el Congreso en este momento. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a comprender lo que está pasando, que es un día muy complicado.